Bueno, acá estamos entonces en esta segunda parte. Y bueno, si consideraste entonces esta oportunidad de releer este capítulo, nosotros podemos observar, ¿no?, las virtudes, las cualidades que esta congregación de Tesalónica a través del tiempo comenzó a demostrar, diría, de una manera práctica, cómo la palabra del Evangelio, ese mensaje que Pablo y sus compañeros anunciaron allí en su llegada en el primer tiempo y fundaron esa congregación incipiente, cómo esta congregación ubicada en esta ciudad tan importante comenzó a vibrar desde adentro con la palabra del Señor y a compartir su fe de una manera tan notable. De tal manera que si observaste el capítulo 1, versículo 7, ellos llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, es decir, de toda la provincia de alrededor, de todos los lugares del contorno donde evidentemente en el proceso del tiempo, ¿sí?, y a la hora que Pablo escribe esta primera carta a ellos, a estos hermanos, para ver cómo se encontraban, cómo estaban, cuáles eran sus situaciones, a Pablo mismo le preocupaba cómo estaba la fe de cada uno de ellos en el Señor, porque no había podido regresar a visitarlos, pastorearlos, pero lo cierto es que la iglesia quedó establecida y nos sorprende porque de una manera en muy poco tiempo, como ustedes lo saben o lo han leído ahora, en un espacio tan reducido de tiempo, quizás un mes, 2 meses o 3 meses, algunos comentaristas dicen que esta iglesia, o Pablo estuvo allí en Tesalónica, tal vez hasta 5 meses, son especulaciones. Lo cierto es que la palabra llegó de tal manera que la fe de ellos comenzó a vibrar en sus vidas y de verdad vidas cambiadas, vidas transformadas por el Evangelio de Jesús, y a tal punto que esta congregación de Tesalónica, y queda el registro bíblico, llegó a considerarse una iglesia modélica, una iglesia ejemplar, pero que por supuesto hoy podemos decir a la luz de toda la palabra del Señor, de toda la Biblia, también era una iglesia imperfecta, porque no es que ese modelo de experiencia que ellos estaban viviendo, repito, vidas cambiadas, transformadas por el poder del Señor, no dejaban de ser personas comunes y corrientes como podemos ser vos y yo, con imperfecciones, con situaciones que debían de corregir, y que a lo largo de la carta también este pastor Pablo les va a estar diciendo que hay cosas que deben ser corregidas, que hay cosas que deben ser mejoradas, abandonar ciertas cosas que no les ayudaban, pero ya en el capítulo 1 nos deja esta primer marca tan importante de una congregación enclavada en una ciudad importante como Tesalónica, que a grandes luces, el versículo 7 dice, por lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Es decir, cómo la palabra de Dios tuvo un poder precioso, cómo cayó en buena tierra, porque aquellos que la recibieron el mensaje de Jesús, sus vidas fueron transformadas, la palabra llegó a sus corazones, y evidentemente la gente de Tesalónica observaría esa distinción, ese cambio para bien en los varones y mujeres, porque era una congregación mixta. Había judíos, pero había muchísimos gentiles y también muchísimas mujeres que habían abrazado la fe, que habían recibido la palabra mediante el apóstol Pablo. Es decir, esa fe recibida fue una fe que la compartieron con todos los hermanos, con todas las personas, los vecinos allí también de Tesalónica. Bueno, estas se alcanzan a ver, allí pasa mi querida suegra detrás de cámara, pero bueno, estamos en el aire, son las situaciones que cuando vos querés grabás esto, grabás la palabra
tenemos estos momentos que a mí al menos me ponen me hacen sonreír y todo esto. Pero bueno, es así. Es la iglesia en la casa, y en la iglesia en la casa estamos en la normalidad de mi hogar, de mi familia, y donde te estoy tratando de compartir esta palabra. Por eso que lo primero que yo quisiera que consideremos en este día domingo es respecto de que si nosotros como congregación, ¿sí? Es decir, mis hermanos, quiero hacerlo bien específico, mis hermanos en Villa Gesell y nosotros, nuestra congregación acá en Tandil. Y después cada uno hace su aplicación, el lugar o congregación donde se encuentre, donde vos nos estás escuchando y viendo. La pregunta que te quiero hacer es, ¿vos considerás que tu congregación, ¿sí? Gesell, Tandil, somos una iglesia ejemplar que otras personas pueden decir de nosotros? Esta congregación que está ubicada ahí en 112 Bici Boulevard, son personas que los vemos permanentemente, que ellos están ahí y que hacen un bien impresionante en la ciudad, cómo ayudan, cómo se ayudan mutuamente, son buenas personas, cómo se quieren, realmente qué asombroso, cómo ayudan siempre la comunidad, siempre están ayudando en los barrios, están compartiendo con las personas que están enfermas, cómo visitan, es decir, están contribuyendo de una manera sorprendente y que la comunidad de Gesell en general lo está notando. Es decir, vos, hermano, hermana, vos considerás que ustedes son una iglesia ejemplar, una iglesia modelo. Nosotros acá en Tandil podemos decir, una congregación como la nuestra, a nivel congregación, a nivel ciudad, tan reconocida en la ciudad, donde tenemos el privilegio de estar ubicados en la zona céntrica, en pleno centro de Tandil, donde todo Tandil pasa por el frente de nuestro edificio allí en Mitre 643. Es decir, todos aquellos que participamos en la fe en Jesucristo, realmente, ¿vos qué considerás? Porque vos sos la iglesia, yo soy la iglesia. Creo que también tenemos que pensar que esta etapa de la cuarentena, del coronavirus y del quedarnos en casa y ser iglesia en la casa nos hace repensar muchas cosas, que es más importante esto, la iglesia, nosotros, ¿sí? Nosotros como personas, las relaciones, el interrelacionarnos, que el edificio en sí. Pero para la gente en general, la gente de nuestras ciudades, ¿sí? Nos identifican, estos son los cristianos o los evangélicos, ahí en Mitre, dirían acá los del colegio de Estrella de Belén, porque el colegio es tan conocido también, que ese otro tema diríamos, de cómo también el colegio, a través de los años de servicio, de trabajo, de evangelización, cómo ha impactado la ciudad. Pero bueno, pensando en esto, nos identifican con un lugar, con una dirección, ¿no? Los hermanos en Gesell, allí, frente al supermercado Disco, y nosotros acá en Tandil, en pleno centro. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la ciudad? ¿Qué observa cuando nos ven? ¿Qué observan cuando ven nuestros edificios, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué imagen tienen? ¿Qué es lo que estamos demostrando? Más allá, por supuesto, no me refiero en sí a nuestros edificios, pero para identificarnos también que somos iglesia, ¿qué dice la gente cuando nos ven a cada uno de nosotros? Lo cierto es que aquí es impresionante, ¿no? Cómo Pablo se dirige a esta congregación y porque él destaca tres virtudes que vos seguramente ya las has observado, tres características que tienen que ver con la fe, el amor y la esperanza. La fe, el amor y la esperanza, estos dones de Dios, estas cualidades que emergían de verdad en estos cristianos de Tesalónica, es lo que destacaba y hacía de esta comunidad del principio del primer siglo, lo que hacía que esta era una iglesia. Por eso que en este segundo corte y reflexión, para que pensemos cada uno de nosotros, es cómo nos distinguen a nosotros como iglesia ejemplar. ¿Cómo nos tienen? ¿Cómo nos reconocen? A estos cristianos
¿sí? Capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios, Pablo dice de ellos: constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo que es fruto de su amor y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que Pablo daba gracias permanentemente delante de Dios en favor de esta congregación. Y bueno, quizás como una reflexión para cada uno de nosotros es la primera pregunta que nos hacemos, o segunda: ¿cómo nos conocen a vos y a mí como iglesia? ¿Cómo nos distinguimos? ¿Por la fe? ¿Por la esperanza? ¿Por el amor? ¿Están estas virtudes, estas cualidades en vos, que sos iglesia? ¿Sos una persona de fe? ¿Sos una persona de amor? ¿Sos una persona que tenés esperanza, que tenés constancia en la esperanza del Señor Jesucristo? Planteos que nos hacemos en el día de hoy. Y ahora continuamos.